Cristo viene. Iglesia, prepárate. Cristo está a las puertas y Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación. Dios bendiga a todos los valientes guerreros que me siguen a través de Cristo Viene Último Llamado. Cordiales saludos a todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en esta mañana gloriosa. El Señor nos trae en este día glorioso una palabra, gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos finales, iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales el pueblo de Dios necesita estar alerta. Aleluya. Qué bueno es el Señor. La iglesia de Cristo necesita estar despierta, pueblo. Cristo está a las puertas y Él viene por un pueblo santo. Aleluya. Gloria al Cordero. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo en este día glorioso? Ahí donde está. En esta bendecida a mediodía. Ya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús en esta mañana gloriosa. Le damos la gloria a Cristo porque Él es bueno. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Él está a las puertas y quiere salvar a su iglesia. Esa iglesia amada que Él ha estado esperando. Esa iglesia amada que se ha estado guardando para Cristo. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar así por decirlo así de algo que sucedió cuando Moisés venía con el pueblo de Israel de Egipto. Moisés venía con el pueblo de Israel de Egipto, que Dios había mandado a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde estaba oprimido por el enemigo. Gloria a Dios. Pero en este caso, el pueblo de Israel venía con Moisés. Ya había pasado grandes obstáculos. Dios le había dado grandes victorias. Dios había visto su poder. Dios le había mostrado su poder durante la caminata en la cual ellos venían. Pero el pueblo de Israel siempre se rebelaba contra el Señor, desobedeciendo sus estatutos, sus mandatos. Pero en esta ocasión, Moisés llega al monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés a la cumbre del monte para que fuese a recibir la palabra o los mandamientos que Dios iba a determinar, iba a decretar o iba a ordenar los estatutos para su pueblo, el pueblo de Israel. Y cuando Moisés es llamado al monte Horeb, al Sinaí, a la cumbre donde Dios le llama para hablar con Moisés, Moisés y su hermano Aarón eran los sacerdotes que administraban al pueblo de Dios. Ahora que Moisés es llamado a la cumbre del monte, donde iba a recibir los mandamientos de Dios para su pueblo, Moisés tardó un día, tardó 2 días, y mientras estaba allá en el monte, cuando él se fue, dejó de encargado a su hermano Aarón para que él administrara al pueblo de Dios.
Aarón quedó encargado en esta ocasión del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero mientras Moisés estaba en el monte Horeb, el monte Sinaí, recibiendo, aleluya, la palabra del Señor para su pueblo, resulta que Aarón no fue firme al mandato, a la orden que recibió de parte de Moisés. Cuando Moisés le dejó encargado del pueblo de Dios, era para que lo administrara, para que él tuviera orden en el pueblo del Señor, para que él administrara al pueblo de Dios y le siguiera enseñando a guardar los estatutos, a guardar los mandamientos del Señor. Pero como siempre hay gente rebelde y como siempre se rebelaban contra Dios, en esta ocasión Moisés, que era el encargado anteriormente, se había tardado en regresar de la cumbre a su pueblo, al pueblo de Dios. Y le dijeron a Aarón, a Moisés, no sabemos qué le haya sucedido a Moisés. Ya tenían 40 días de que Moisés estaba en el monte. Moisés estaba en ayuno y estaba en oración en el monte Horeb, en el monte Sinaí, recibiendo los mandamientos de Dios. Pero resulta que mientras Moisés cumplía el llamado que Dios le había hecho, el pueblo de Israel se corrompió. El pueblo de Israel, entró el diablo a su mente y a sus corazones y vinieron a Aarón para decirle a Aarón que les hicieran dioses que fueran delante de ellos, porque de Moisés no sabían qué le había sucedido. Aarón, como un líder y sacerdote del pueblo de Dios, y que había sido llamado para cumplir el mandato de Dios, para mantener el orden de Dios en su pueblo, tenía que verse mantenido firme. No importaba cuánto pueblo se le viniese encima, pero él no podía cambiar de parecer. El pueblo le trajo una oferta a Aarón. A Aarón se le olvidó o se dejó dominar por el pueblo. Aarón era un sacerdote del Señor, que él conocía los estatutos, él conocía las ordenanzas de Dios, él conocía los mandamientos de Dios. Y como siervo sacerdote del Señor, tenía que mantenerse firme a guardar los mandamientos y a enseñarle los mandamientos al pueblo de Dios. Pero vinieron los israelitas, el pueblo del Señor, a Aarón y le convencieron, le dijeron: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos a Moisés qué le haya sucedido. Hermanos, como varón de Dios, como sacerdote, tenía que rechazar esta oferta que el pueblo le traía, porque él conocía los mandamientos de Dios y sabía que lo que el pueblo le estaba pidiendo era abominable ante los ojos de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuánta gente hoy en día está tratando de manipular a los predicadores, a los pastores, a los ministros, con sus ofertas, con sus ideas, apartando al pueblo de Dios de la dirección correcta, desviándolo a aborrecer al Señor?
¿Cuántos ministros, pastores, evangelistas están siendo convencidos por un par de dólares? Están torciendo el evangelio, están enseñando falacias, están enseñando fábulas, por tal que el dinero no le falte de la ayuda del pueblo, aunque delante de los ojos de Dios estén haciendo lo incorrecto. Pero quiero decirle una verdad a usted que me está escuchando en esta maravillosa tarde. Usted y yo, como líderes, ministros del Señor, de su palabra, enseñadores a su pueblo, conocedores de la bendita palabra del Señor, la responsabilidad de nosotros como líderes es de mantenernos firmes hasta el final de esta carrera. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros como líderes enseñarle cosas que Dios no nos ha enviado que le enseñemos al pueblo? Para que la gente se sienta bien, se sienta cómoda, se sienta alegre, lo halaguen al predicador, al pastor, al ministro, al evangelista, al maestro. Pero allá en lo íntimo, en lo secreto, en lo espiritual, Dios ya aborreció a tal predicador y a tal pueblo que le gusta la mentira. Mi alma alaba al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Aarón se dejó dominar por el pueblo. Le dijeron: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a Moisés no sabemos qué le haya sucedido. Y esto es lo que está haciendo el mundo cristiano, entre comillas, en el mundo entero. Tratando de manipular a los predicadores para que les enseñen lo que a ellos les gusta. Para que no les toquen el pecado. Para que no les toquen el error en el que están. Para que no les... Mi alma alaba a Cristo. Pero si usted y yo somos siervos de Dios, vamos a guardar esa palabra. Hay poder en la sangre de Cristo. Vamos, aleluya, vamos a mantenernos firmes hasta el final, hasta el día en que Dios nos llame, alabado sea el Señor, a su presencia, o hasta que el día que Cristo venga a recoger a su pueblo. Bendito sea el Señor. Mi alma alaba al Cordero, gloria a Dios. De tal manera, mi hermano, que como líderes necesitamos saber a quién hemos creído y quién nos ha llamado y a quién tenemos que obedecer primeramente, a quién tenemos que agradar primeramente antes de agradar a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos líderes aguacates hoy en día? Aguacates podridos, puedo decir, que fácilmente son convencidos por el pueblo, cuando ellos claramente conocen las Escrituras. Pero ¿sabe por qué son dominados muchas veces y convencidos por la manipulación del pueblo? Porque ellos mismos están en pecado. Mi alma alaba al Señor. Porque ellos mismos viven una vida desagradable delante de los ojos del Señor. Por eso son fácilmente convencidos a aceptar las ofertas malas que hacen corromper al pueblo del Señor. Aleluya. Aarón desobedeció al orden que Moisés le había dado y desobedeció al llamado de Dios. Ahora procede al pecado. Cuando él obedece al pueblo, Aarón sabía que no podía un líder inclinar al pueblo de Dios a adorar otros dioses, a adorar ídolos o adorar imágenes. Aarón sabía perfectamente como sacerdote del Señor que esto era incorrecto delante de los ojos de Dios. Aleluya. Pero él fue convencido fácilmente por el pueblo. Quizás le tuvo miedo. Pero la Biblia dice que hay que temer mejor a Dios. Aleluya.
que Él es quien tiene el poder y quien tiene la potestad. Mi alma alaba al Cordero, bendito sea el Señor. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés no sabemos qué le haya sucedido. Y Aarón fácilmente cayó en la trampa, como muchos están cayendo hoy en día en la trampa, porque es el que diezma más, porque es el que ha empezado a dar más dinero a la iglesia. No se le puede hablar del pecado, del error que está, porque ya no va a dar más. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. El pecado tiene que manifestarse. El pecado tiene que sacarse a la luz. Tiene que reprenderse el pecado. Mi alma alaba al Señor. Porque si no, no somos siervos de Dios. No somos ministros del Señor. No, mi alma alaba a Cristo. Estas enseñanzas o estas reflexiones a la gente no le agrada. Porque la gente quiere vivir la mentira. Quiere vivir engañado. Ama la mentira. Ama ser el engañado. No quiere salir de las tinieblas a que la luz del sol le resplandezca, que es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo en la actualidad quiere vivir una vida acomodada, quiere vivir una vida a su manera, quiere vivir una vida al orden de ellos y no al orden de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero eso no es lo que Dios nos ha mandado. Lo que Dios nos ha enviado es a obedecer, a honrar primeramente a Él, a obedecerle a Él primeramente, a hacer su voluntad y no la nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, como líderes del pueblo del Señor, encargados de la grey del Señor, tenemos que luchar por mantener una iglesia, una grey limpia, purificándola cada día con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, la verdad de Dios, es la que nos limpia, es la que nos purifica. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otra cosa más que nos purifique. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que mantenernos puros para el Señor. Has tenido de aquello que Dios aborrece. Amén. Aarón le dijo: tráiganme todos los zarcillos. Si usted gusta, si usted quiere escribir de qué parte del mundo está en sintonía, gloria a Dios. Si quiere escribir amén, así es, escríbalo. Si quiere decir esto no me gusta, hágalo. Solo que no use malas palabras. Lo único que le voy a decir es algo. La verdad yo le voy a predicar aquí en esta página. Cristo viene, último llamado. Mi alma alaba a Cristo. Porque Jesús dijo una gran verdad y no podemos cambiarla. Mi alma alaba al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Libre de qué? Libre de la condenación del infierno. Mi alma alaba al Señor. La verdad le voy a predicar en esta página. Cristo viene, último llamado. Porque esa ha sido una página creada con el único propósito de hacerle llegar la verdad de Dios a su casa. Alabado sea el Señor. Y si usted de cualquier parte del mundo, de cualquier rincón del mundo donde se encuentra, aleluya, gloria sea a Cristo, usted presta atención a esta palabra, entonces usted va a ser bendecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted va a ser bendecido. Aleluya. Gloria al Cordero. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Esta página, este mensaje, esta reflexión, este pensamiento ha sido compartido más de 3 millones de personas. Y mire cuántos valientes hay conectados. Esto quiere decir que la mayoría de la gente aborrece la verdad, aborrece la justicia. Pero en aquel día, hoy, puede aborrecer la justicia. Hoy puede aborrecer la verdad. Hoy puede aborrecer todo lo relacionado con la santidad y la santificación de nuestro Dios. Pero en aquel día no podrá aborrecer
la recompensa del infierno que Dios tiene preparado para los perversos, para los pecadores, para los malvados. Eso no lo podrá rechazar toda aquella persona que hoy en día rechaza la justicia de Dios, toda aquella persona que hoy en día rechaza la verdad de Dios, toda aquella persona que hoy en día rechaza los mandamientos de Dios, toda aquella persona que hoy en día rechaza la verdad de Dios. Viene un día en el cual no podrá rechazar el infierno. Mi alma alaba a Jesús. Gloria a Dios. Pero estamos a tiempo, mi hermano, de enmendar nuestra vida. Dios le bendiga a María Inés desde México. Ay, si no lo puedo saludar, no se preocupe. Ahí después le voy a mandar ahí, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Porque el tiempo de saludarle, gloria a Cristo, va a ser después. Estamos en la predicación, estamos dándole el mensaje de salvación. Aleluya. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, no con oro no con cosas corruptibles como oro o plata. Oiga, sino mi alma alaba al Señor. Entonces, aquí el apóstol Pedro está haciendo mención de los zarcillos, de los aretes, de las pulseras, de los anillos, que mucha gente hoy en día están y se inclinara hacia el mal, hacia el pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso no debemos mantener todas esas cosas que el mundo mantiene, gloria a Dios. Porque de los zarcillos de oro, de las cadenas de oro, de los anillos de oro, de los aretes de oro, de allí hicieron el becerro de oro para apartar al pueblo de Dios e inclinarlo hacia la idolatría. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, es tiempo que despertemos del sueño en el cual hemos estado. Pero es que dice mucha gente, estos hermanos extremistas, son muy ceñidos estos hermanos. No es el Señor que demanda todas esas cosas de nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Y como líderes, enseñadores, predicadores de su palabra y conocedores de esta verdad, tenemos que predicarle la verdad para que el día de mañana no vaya a decirnos el Señor a nosotros los líderes cobardes. Pudieron predicarle mi verdad a mi pueblo. Pudieron haberles reprendido el pecado que había en ellos, pero no lo hicieron. Por lo tanto, el Señor nos llamará cobardes. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. ¿Usted está de acuerdo con esto? Es la Biblia lo que lo dice. Y cuando usted y yo miramos el pecado y no exhortamos el pecado, usted y yo nos volvemos cobardes. Bendito sea el Señor para siempre. Usted y yo nos volvemos cobardes. Por lo tanto, si usted es un predicador y está tolerando el pecado, claro, tenemos que hacerlos un examen. Tenemos que ver cómo está nuestra condición. Gloria a Dios. Si usted y yo estamos en pecado, ¿cómo vamos a reprender el pecado? Porque si nos ponemos a reprender el pecado, cuando nosotros mismos los predicadores estamos viviendo en pecado, nos volvemos hipócritas y nos estamos condenando a nosotros mismos. Nos estamos acusando a nosotros mismos. Nos estamos reprendiendo a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Tenemos que considerar nuestra vida como está. Y si no está bien nuestra vida, empezando de nosotros los predicadores, debemos de empezar a arreglar nuestra vida desde nosotros mismos para poder, mi alma alaba a Cristo, para poder reprender el pecado del pueblo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué muchos predicadores hoy en día no reprenden el pecado? ¿Por qué no exhortan el pecado? ¿Por qué no predican contra el pecado?
porque la mayoría está viviendo en ese problema. Gloria sea al Señor. La mayoría de los líderes está viviendo hasta peor que el pueblo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Cristo. Si usted puede decir un gloria a Dios, dígalo. Si usted puede decir un amén, dígalo. Y si no, no diga nada. Gloria a Dios. Nosotros seguimos con el mensaje. Gloria a Cristo. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo está a las puertas. Y Él viene por una iglesia que haya obedecido su palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos quisieran ir al cielo? ¿Cuántos quisieran entrar al reino de Dios? De los que están ahí en sintonía. Hay 17 personas valientes en este momento conectados. ¿Cuántos quisieran entrar al reino de los cielos? Mi visión, mi intención, mi idea y mi propósito es ese, mi amado hermano, de poder un día entrar, llegar a ese lugar que el Señor ha preparado, bendito sea el Señor, para todos aquellos que le sean fieles hasta el final de esta carrera. Gloria a Dios. ¿Cuántos líderes aguados, flojos, cobardes, que hoy en día están en pecado, mirando el pecado, mirando el desorden del pueblo y no están obedeciendo a la orden del Señor, poniendo orden en el pueblo del Señor, en la iglesia de Cristo? Aleluya. Pero Cristo nos manda un mensaje, principalmente a los líderes que estamos administrando el pueblo del Señor, a que seamos verdaderos atalayas, a que seamos verdaderos maestros, a que seamos verdaderos evangelistas, a que seamos verdaderos ministros, a que seamos verdaderos predicadores, que sonemos la trompeta en el mundo entero, a donde quiera que esté llegando esta señal. Si estás viviendo en pecado, mi amado que me estás escuchando, arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo, porque el tiempo se acerca. Gloria sea el nombre de Jesús. El tiempo es corto, el tiempo es apremiante. Bendito sea el Señor. El Señor está llamando a toda la humanidad a que se arrepientan, que vengan al arrepentimiento y al conocimiento de su verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Aarón no quiso obedecer. Aarón se dejó manipular por el pueblo. Aarón desobedeció al Señor y obedeció al pueblo, cometiendo un gravísimo error delante de los ojos de Dios. No solo inclinó al pueblo de Israel a la idolatría, sino que también él se inclinó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el propósito y el deber del sacerdote Aarón era mantenerse firme. Hay quienes que cuando hay pastores que están caminando conforme a la voluntad de Dios, y hay ayudantes del pastor que cuando el pastor no está, cometen grandes errores. Aleluya. Metiéndole otras enseñanzas al pueblo de Dios. ¿Acaso el pastor es el que te va a salvar? ¿Acaso el pastor es el que te va a llevar para el cielo? No. ¿Por qué no le tememos mejor al Señor y obedecemos al Señor? En vez de ser halagados nosotros, ¿por qué no le damos la gloria a Cristo? ¿Por qué no engrandecemos mejor el nombre de Jesús? Haciendo su voluntad, enseñándole al pueblo lo que Dios quiere que le enseñemos, para que en aquel día no nos vayamos a quedar lamentando. Hubiera hecho aquello, hubiera obedecido al Señor, predicándole la verdad a su pueblo.
Pero entonces ya va a ser tarde, mi amado. Entonces va a ser tarde. Predicador que me estás escuchando en esta bendecida tarde, es tiempo que te pares en la brecha. Es tiempo que permanezcas firme. Es tiempo que te pares bien. Porque la apostasía está creciendo. Mi alma alaba a Cristo. La apostasía ha aumentado. Gloria sea al Señor. La filosofía se está metiendo a la iglesia del Señor. La ideología se está metiendo en las iglesias del Señor. Aleluya. Apartando a la gente de la verdad del Señor y enseñándole pensamientos e ideas humanas, rudimentos humanos, el cual Dios aborrece. Bendito sea el Señor. La sabiduría de este mundo, Dios la aborrece. Bendito sea el nombre de Jesús. Obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo, primeramente, antes que a los hombres. Gloria sea el nombre del Señor. Predicador que me estás oyendo, si no has estado haciendo la voluntad del Señor, empieza a hacer la voluntad del Señor desde este día en adelante. Porque cuenta vamos a dar como predicadores. Vamos a dar cuenta como predicadores. Vamos a dar cuenta como maestros, como evangelistas, como maestros, como pastores, como ministros del Señor. Vamos a dar cuenta un día al Señor de lo que hicimos durante estuvimos aquí en este cuerpo mortal, en este cuerpo corporal. Bendito sea el Señor. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres que el Señor te envíe en aquel día, te diga: malditos hacedores de maldad, al fuego eterno, no los conozco? Yo no quiero que el Señor me vaya a decir esas palabras en aquel día. Mi anhelo, mi deseo, mi visión, mi intención y el propósito es de que en aquel día el Señor diga unas palabras hacia mi vida y hacia ti. Y en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué lindo es el Señor. Yo quisiera, hermano, y ese es el propósito mío. Esa es la visión mía. Esa es la visión mía. Que el Señor no me vaya a rechazar en aquel día. Bendito sea el Señor. Pero eso depende de ti y de mí. Si obedecemos a la gente, lamentablemente en aquel día, cuando digo si obedecemos a la gente, me estoy refiriendo si obedecemos a la gente, las ofertas de la gente, a cambiar la verdad por la mentira. Amén. En eso me estoy refiriendo. Si no en aquel día el Señor, si obedecimos a los hombres antes que a Dios, predicando lo que a la gente le gustaba, el Señor nos va a decir en aquel día: no os conozco, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Eso es lo que el Señor nos va a decir. Pero si usted y yo con dificultad, con diligencia, hemos procurado hacer la voluntad de Dios, en aquel día el Señor nos va a decir unas palabras agradables para nuestra alma. Nos va a decir: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entrad al gozo de mi Señor. Qué bueno es el Señor. Es tiempo de cambiar, hermano, que llevas un rumbo equivocado. Es tiempo de cambiar de dirección si vas por el camino erróneo. Párate a meditar. Levántate y cambia de rumbo. Cristo viene. Cristo viene pronto. Cristo viene ya. No es tiempo de estar durmiendo, iglesia. Es tiempo de
estar listo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Cordero. Adoramos al Rey de Gloria porque Él vive y permanece para siempre. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Aarón se dejó dominar por el pueblo. Aarón obedeció al pueblo y desobedeció a Dios. Aarón no se mantuvo firme a mantenerse firme en el camino, guardando los estatutos y enseñándoles al pueblo a guardar los estatutos. Aarón se dejó dominar por el pueblo. ¿Cuántos hoy en día están dejando dominar por el pueblo? Siendo ya aborrecidos por el Señor. Porque el que obedece a la gente en esta clase de opción para apartarse de la verdad, dice la Biblia a través del apóstol Pedro que mejor le hubiese sido no conocer la verdad que habiéndola conocido, apartarse de la verdad y volviéndose a la fábula, al pecado. El Señor nos llama como el perro vuelve a su vómito, lo llama, y como la puerca lavada al cieno, así lo llama el Señor. Porque conocieron la verdad, estuvieron en la verdad, y viendo que no era fácil el camino en la verdad, se desviaron de la verdad y se fueron tras la mentira, enseñando al pueblo enseñanzas y ordenanzas no establecidas por Dios, sino por el ser humano. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Espero que esta reflexión les haya sido de bendición. Pero quiero decirle que el Señor no dejará por inocente al culpable. Cuando Moisés bajó del monte, Dios le dijo a Moisés le dijo, mira el pueblo, le dijo, se ha corrompido. Allá abajo se ha corrompido el pueblo. Tu hermano Aarón se vendió. Tu hermano Aarón se dejó manipular. Tu hermano Aarón se descuidó. Aleluya. Hazte un lado, lo voy a destruir, le dijo. Pero como siempre los líderes del Señor, los siervos de Dios, le ponemos aprecio al pueblo del Señor, no queriendo que el Señor los destruya, sino que el Señor les dé la salvación. El sacerdote, Moisés, intercedió por el pueblo a Dios, diciéndole, pero Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que lo trajiste de Egipto. Que lo trajiste de Egipto para matarles aquí en el desierto. El Señor escuchó el Señor a Moisés, pero Moisés le dijo una gran verdad. Dios le dijo una gran verdad a Moisés. Tienes razón. Solo voy a castigar a los que cometieron el error. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando Moisés bajó del monte, al siguiente día, Dios le dio una ordenanza a Moisés, que le dijera el que estaba de parte de Dios y el que estaba de parte de los Baales, que se pusiera a un lado y en los otros al otro. Y dice la Biblia que en ese día se hicieron a un lado, al lado de los que no estaban del lado de Dios. Se hicieron 3,000
al lado que no era del lado de Dios. Y dice la palabra del Señor que Moisés le dijo a sus hermanos: vayan y quítanles la vida por el pecado que cometieron, tratando de desviar a este pueblo tras la idolatría. Murieron 3,000 personas en ese día. Esto lo va a encontrar en el libro de Éxodo 32. Ahí el Señor castigó a los que iniciaron con la idea de que Aarón les hiciese otros dioses para que guiaran a su pueblo, para que los guiaran a ellos. El pueblo no había entendido que no era Moisés quien los llevaba, ni había sido Moisés quien los había sacado de Egipto, sino que había sido la mano de Jehová lo que los había sacado de Egipto. Hermano y hermana, que no se te olvide que si estás sirviéndole al Señor en estos días, no es porque alguien te convenció, es porque Dios te sacó de las tinieblas a su luz para que ya no anduvieras en tinieblas. Amén. Así es que